Empezamos, si os parece. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompaña el gerente del Servicio Extremeño de Salud, el gerente del Área de Salud de Cáceres, el director general de Planificación de la Consejería, los alcaldes de las localidades de Valencia de Alcántara y de Salorino y el coordinador y la responsable de enfermería del equipo de atención primaria de Valencia de Alcántara, a los que le agradezco especialmente que estén aquí con nosotros. Lo que les venimos a presentar es un trabajo y un esfuerzo colectivo por parte de los alcaldes y alcaldesas de la comarca, por parte de la Consejería de Sanidad y por parte del Servicio Extremeño de Salud, donde todas las personas que estamos aquí nos hemos propuesto como objetivo, en la medida de lo posible, mejorar las condiciones, mejor dicho, mejorar la atención sanitaria en la comarca de Sierra de San Pedro por algunas dificultades que se tienen en cuanto a la distancia que existe desde determinados municipios al hospital más cercano. Lo que presentamos, como les decía, por tanto, es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto que ha sido comunicado por parte de los alcaldes y alcaldesas que para nosotros ostentan la representación de la ciudadanía a la plataforma de ciudadanos y ciudadanas que desde todos los puntos de vista reclaman soluciones a situaciones que nos parecen sus reclamaciones muy respetuosas, pero que nosotros tenemos que encauzar a través de los representantes legítimos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, quiero en primer lugar agradecer a todos y cada uno de los profesionales que ejercen
su labor asistencial en cada una de las zonas de salud en las que se divide esa comarca, que siempre han estado dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para atender de la mejor manera posible a la ciudadanía, y también están poniendo lo mejor de sí mismos para que esta propuesta de mejora de la atención sanitaria vea la luz. Y lo agradezco en las personas del coordinador y de la responsable de enfermería del Centro de Salud de Valencia de Alcántara, pero sin duda ninguna también a todos y cada uno de los profesionales que allí están. La comarca de Sierra de San Pedro se ubica al suroeste del área de salud de Cáceres, contiene 3 zonas de salud que están viendo en el mapa que les estamos presentando. Contiene 3 zonas de salud pertenecientes a este área sanitaria de Cáceres, como son la zona de salud de Valencia de Alcántara, la zona de salud de Santiago de Alcántara y la zona de salud de Salorino. En definitiva, 8 municipios donde hay 3 centros de salud, donde hay 5 consultorios en las localidades de mayor tamaño y 8 consultorios más en distintas pedanías que existen en la zona. Las zonas de salud que allí están tienen un carácter eminentemente rural, tienen un carácter periférico y entre todas ellas tienen una población total, según el INE, de 8.071 habitantes, de los cuales el 65% de esa población se encuentra residiendo en la localidad o en las distintas pedanías de Valencia de Alcántara. Por lo tanto, alcanzan alrededor de unos 6.000 personas en las zonas que están más periféricas. Si nos vamos a las características sociales y a las características demográficas, de media, las personas que allí viven, el 28% de las personas que allí viven, como les decía, tienen 65 o más años. Es una población más envejecida en 8 puntos con respecto a la media de la comunidad autónoma. Los datos más llamativos de envejecimiento los aporta Santiago de Alcántara, con el 38,5% de sus habitantes por encima de los 65 años, y Salorino, Carvajo y Herrera de Alcántara, que alcanzan un 33%. Esta comarca, si atendemos también a los flujos migratorios en los últimos tiempos, vemos que ha descendido su población desde el 2000 hasta el 2022 en 2.191 personas. Es decir, ha tenido una pérdida de un 21% de la población que allí vive. Por lo tanto, desde hace ya algún tiempo, los alcaldes y alcaldesas de la comarca, la Consejería de Sanidad y el Servicio Extremeño de Salud llevan trabajando para desplegar los efectos de la Ley 3/2022 de 17 de marzo de medidas ante el reto demográfico y territorial en Extremadura. Es verdad que, haciendo un análisis de esta ley, la atención sanitaria está bien dimensionada en lo que se refiere a atención primaria de salud, pero es verdad que hay en algunas poblaciones más de 90 kilómetros de distancia al hospital más cercano, que es el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Por lo tanto, 4 son los objetivos que nos hemos marcado con respecto a este plan de mejora de la atención sanitaria. Mejorar la atención urgente y emergente. No queremos que las personas que padezcan un determinado problema de salud que sea tiempo dependiente esperen más que el resto de la población extremeña. En segundo lugar, aumentar la capacidad diagnóstica con la que se cuenta en la zona de salud, en las zonas de salud.
En tercer lugar, mejorar el acceso a los centros hospitalarios y también, por último, mejorar la continuidad asistencial con centros hospitalarios de referencia. En las acciones para mejorar la atención urgente y emergente, como ven en la imagen que les presento en la pantalla, deberíamos completar, y así lo haremos de forma inmediata, con la solicitud del Servicio Extremeño de Salud de los terrenos a la localidad de Salorino para completar el mapa sanitario de helisuperficies construyendo una helisuperficie nueva en la localidad de Salorino, con lo que habrá 7 helisuperficies y un punto de aterrizaje en una zona de más difícil cobertura, como es la zona de Carbajo. Ahí. De la misma forma, nos comprometemos a poner en marcha, a partir del mes de octubre del año 2023, una unidad medicalizada de emergencia en Valencia de Alcántara, y no desaparecerá el soporte vital básico que está en la comarca y que hemos sacado el pliego para la ampliación en breves fechas, con lo cual ese soporte vital básico que ahora mismo está en Valencia de Alcántara, cuando esté la UME en Valencia de Alcántara, el soporte vital básico se ubicará en Herrera de Alcántara. Esto mejorará el acceso de localidades distantes como son Cedillo y otras localidades que se encuentran también a una distancia considerable. En cuanto a las acciones relativas a aumentar la capacidad diagnóstica, implementaremos un laboratorio de química seca en el Centro de Salud de Valencia de Alcántara. Pondremos en marcha, no solo en esa zona de salud, sino en el resto de las zonas de salud, el equipamiento para realizar ecografías portátiles y también, y ya es una realidad con la que va a contar el Centro de Salud de Valencia de Alcántara, puesto que tiene su equipo de radiología digitalizado, incorporaremos la radiología al anillo digital para el informe de las radiologías que se hagan en el Centro de Salud de Valencia de Alcántara. Por supuesto, sigue abierta la posibilidad de un convenio con el Hospital de Portalegre, por lo cercano que está, y para otras pruebas que puedan resultar de interés en función del análisis que se vaya haciendo con respecto a la atención sanitaria. Dentro de mejorar el acceso a los centros hospitalarios y de la continuidad de la atención, sin duda ninguna, vamos a hacer un especial énfasis en mejorar las rutas singularizadas de transporte sanitario terrestre, es decir, vamos a controlar muy mucho que la prestación del servicio del transporte sanitario terrestre, por ejemplo, si viene de Valencia de Alcántara, que no se desvíe de la zona que le comunica con el hospital, de tal suerte que eso conllevará a un menor tiempo de desplazamiento para esos pacientes que tienen que desplazarse más veces. Y esto será especialmente relevante en los ámbitos de la oncología, para recibir quimioterapia o para recibir radioterapia, y en el ámbito de la hemodiálisis, puesto que estos tratamientos, como saben, aunque ya está singularizado nuestro sistema de transporte sanitario terrestre, aquí se hará más hincapié todavía. De la misma forma, igual que mejoraremos las rutas singularizadas de transporte sanitario terrestre, también desde admisión
del Centro Hospitalario de Cáceres se agruparán consultas y pruebas diagnósticas para que las personas provenientes de cualquiera de las zonas de salud, de Salorino, de Santiago de Alcántara o de Valencia de Alcántara, vean realizado en un solo día aquellas citas que tengan pendientes, de tal suerte que le evite desplazamientos. Vamos a potenciar en todas las zonas de salud las consultas no presenciales y que se puedan realizar por vía telemática. Y, hilando con la acción número 4, y esta de mejorar el acceso a los centros hospitalarios, estamos en este momento inmersos en un estudio de las necesidades en cuanto a especialidades, porque estamos dispuestos a desplazar especialistas los que se necesiten y con la periodicidad que se necesite en función de la demanda de especialistas al Centro de Salud de Valencia de Alcántara o a centros de salud de la zona de salud en función de las patologías que vayamos analizando. Le voy a poner un ejemplo. Las 3 consultas más importantes o que más pacientes necesitan en este momento de las 3 zonas de salud son oftalmología, dermatología y traumatología en el primer análisis que hemos hecho. Dermatología es una consulta que puede digitalizarse muy bien, puesto lo que se necesita es la imagen de la lesión dermatológica para que sea diagnosticada la persona y, por lo tanto, pueda hacerse por vía telemática, pero si en traumatología, en oftalmología o en medicina interna es necesario que los especialistas vayan a pasar consulta con una determinada periodicidad, se fomentará el que se pueda realizar este tipo de consulta en el propio centro de salud. Y quiero terminar con una aclaración. El soporte vital básico, del cual hemos sacado el concurso ahora, justamente adaptándonos a la realidad de la Ley de Reto Demográfico, viene para quedarse. Viene para quedarse, como les acabo de decir. Es decir, eso que aparecía en el perfil del contratante y que había destacado algún medio de comunicación sobre que el soporte vital básico solo estaría vigente hasta el mes de octubre, es simplemente porque el concurso general en toda la comunidad autónoma del transporte sanitario terrestre tiene que renovarse cada año. Por lo tanto, es una cuestión administrativa, no una cuestión de voluntad, porque la voluntad de que permanezca el servicio de soporte vital básico en la comarca está clara, se asumió con los alcaldes y alcaldesas de la zona y es un compromiso que está dispuesto a cumplir tanto la Consejería como el Servicio Extremeño de Salud. Yo con esto termino mi intervención. Le voy a ceder la palabra a los alcaldes que están presentes por si quieren añadir alguna cosa más que a mí se me haya podido pasar o quieren hacer algún apunte y luego atenderemos a cualquiera de sus preguntas. Alcalde. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, querido consejero, y permitidme que empiece por ahí. Permitidme que empiece agradeciendo al Servicio Extremeño de Salud, al vicepresidente y consejero de Sanidad, pues la atención recibida a lo largo de este tiempo. Yo creo que es muy importante hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía. Creo que es muy importante hacerse cargo de las situaciones que están viviendo en nuestras comarcas, en nuestros pueblos, las familias, los habitantes de nuestra tierra, y que a veces es necesario que haya voces desde los alcaldes rurales, aquellos que estamos más pegados al territorio, tratando de rascar un poco la realidad de lo que sucede en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Y desde el primer día, hemos de decirlo así, lo único que hemos encontrado en el consejero, en el gerente del SES, en Ceciliano, ha sido la respuesta rápida, pronta y temprana a una situación que venimos demandando y manifestando desde hace tiempo. Esta reivindicación tuvo su auge mayoritario, por así decirlo, a lo largo del mes de noviembre,
en la que hubo, pues bueno, de alguna manera una reivindicación muy decidida, además muy notable en las calles. No hace falta que eso se oculte de ninguna de las maneras. Y desde el mes de noviembre hasta hoy, hasta el mes de febrero, hemos, creo, dado una respuesta muy firme a una situación muy problemática. Si les hablo como alcalde, les diré que estoy muy satisfecho del trabajo hecho por nuestros vecinos, muy satisfecho por el trabajo y el acuerdo y el pacto político al que hemos llegado hoy en esta sede, pero si les hablo como vecino que se levanta en el territorio, si les hablo como paciente, les puedo transmitir la tranquilidad que le supone a una persona de Salorino pues, poder levantarse todos los días en un territorio en el que ya podamos disponer de una atención absolutamente pronta y una respuesta pues, inmediata a la situación que se pueda dar, ya no solo en Salorino, que estamos, digamos, bastante cerca, al final, a 40 minutos de la ciudad, sino también de un vecino de Jola, en Valencia de Alcántara, pues que está mucho más lejano, pero que, sin embargo, se mejoran de una manera muy notable, ¿no?, esos tiempos de atención al ciudadano, ¿no? Yo quiero, sobre todo, también hacer aquí la reflexión de, efectivamente, creemos que con este acuerdo damos no solo respuesta a esa ley de reto demográfico que se consiguió, además con el acuerdo de todos los grupos políticos, sacar adelante en esta tierra, sino que también ya lo hacemos una realidad. Una realidad poniendo de manifiesto también que aquellas personas que, bueno, pues que de alguna manera han venido sufriendo déficit a lo largo de la historia democrática de nuestra región empiezan a verse satisfechos hoy. Es decir, esta situación no es nueva, esta situación lleva 40 años en el territorio y todos los avances que hemos ido viviendo, y eso que yo no tengo la memoria histórica que pueden tener otros vecinos, ¿no?, en el que valoran muy positivamente los servicios de atención sanitaria en nuestra comarca, a cualquier vecino de 75 años le parece un hito que en un pueblo de solo 700 habitantes podamos tener médicos 24 horas, podamos tener un centro de salud que le dé servicio absolutamente a toda la población, y que eso, si lo comparamos con cualquier otro punto del territorio, verdaderamente en cualquier otra parte de nuestro país eso no ocurre. Y a mí también me gusta, igual que manifestamos aquello que se debe y ha de mejorarse, pues también aquellos en los que hemos sido pioneros siempre, ¿no? Y yo, vestido de regional, cuando tenía 8 años, pues recibí al presidente Ibarra inaugurando aquel punto de atención continuada que daba por primera vez servicio sanitario las 24 horas del día a 3 pueblos muy pequeños, con solo 1.050 vecinos, 1.100 vecinos, sumamos entre 3 poblaciones. Pues yo creo que aquello fue un hito, y esto también lo está siendo, lo va a ser, y yo creo que también nos hacemos cargo de esa sensación, de ese sentimiento que tenía la gente de poder darle una solución pues a las reivindicaciones que tenían desde hace tiempo, y que se le dan solución con este acuerdo, que yo creo, consejero, pues que se va a valorar muy positivamente por todos y por todas. Yo aquí no vengo a hacer ninguna adhesión al Gobierno de la Junta de Extremadura por el hecho de haber conseguido determinados hitos. Creo que en el futuro podremos seguir avanzando y podemos seguir hablando, pues de alguna manera, pues para conseguir aquellas cuestiones que todavía, una vez que se pruebe este modelo, se manifiesten o se vea que efectivamente no son suficientes, y si no lo fueran, pues yo creo que tenemos también en la Junta un Gobierno sensible, un Gobierno que nos está dando soluciones a lo que hemos ido planteando. Yo creo que esta es una posición lejana al populismo y al electoralismo al que muchas veces, de alguna forma, ¿no?, pues podemos estar tentados, en sentido de que pronto hay elecciones. Creo que es un acuerdo que puede no gustarle a todos, pero que yo estoy convencido que seguramente quedará satisfecho a mucha gente que, por desgracia, han tenido pues situaciones en su vida que seguramente a partir de ahora empecemos a olvidar. Muchas gracias a todos y abierto a las preguntas que puedan sucederse. Preguntas. Sí, decirles una cosita que quizás se me haya quedado en el tintero. Con el acuerdo que hemos alcanzado en la mesa sectorial en el último tiempo,
Saben que había un incremento de, espero que no me falle la memoria, 10 fisioterapeutas en toda la comunidad autónoma. Esto no lo he citado, pero se pondrá un fisioterapeuta para hacer un mayor aprovechamiento del espacio de fisioterapia que tiene el Centro de Salud de Valencia de Alcántara, que es un fisioterapeuta más al que ya está trabajando allí. Ahora sí, preguntas. Sí. Si nos puede recordar qué es lo que dice la Ley de Reto Demográfico sobre la atención sanitaria, y luego también quería saber si aparte de esta zona hubiera alguna otra de Extremadura que ahora tuviera dificultades o que no se cumpliera lo que dice esa ley. Bueno, lo que dice la ley es que tienen que tener servicios a 30 minutos, servicios sanitarios a 30 minutos. ¿Eso en sentido estricto se cumple en la atención primaria? Se cumple. ¿Se cumple en hospital? Se cumple menos. Hombre, si te trasladas en helicóptero, se cumple. Pero si no, tienes que utilizar un medio de transporte que la isócrona te llegue de forma adecuada. Y para que te llegue de forma adecuada en situaciones en las que no pueden volar los helicópteros, porque los helicópteros no vuelan por la noche, ni vuelan en condiciones climáticas adversas, salvo que sea una necesidad absolutamente imperiosa y lo pueda hacer el piloto. Pues para eso es por lo que ponemos la unidad medicalizada de emergencia. Pero lo que dice la ley viene a ser que tienes que tener una atención sanitaria urgente o una atención sanitaria accesible al menos a 30 minutos. Y eso, en sentido estricto, en la mayoría de la comunidad autónoma, yo diría que en el 90 y muchos por ciento se cumple. Ahora, con el hospital, ¿hay otras zonas? Sí, hay otras zonas. Pero tan llamativo como esta zona, les quiero decir que no hay en el resto de la comunidad autónoma. Es decir, ahora que es necesario, después de la aparición de la Ley de Reto Demográfico, abordar una apertura del mapa sanitario nuevamente para reconfigurar determinadas zonas de salud de la comunidad autónoma, la respuesta es sí. Es una tarea que necesitaremos hacer. Lo que ocurre es que saben ustedes que cuando se abre el mapa sanitario eso tiene un periodo de meses entre alegaciones que hacen los alcaldes, entre el estudio que se hace por parte de planificación, y hay que hacerlo cuando ya haya una estabilidad política y que no haya un periodo de elecciones como el que viene ahora dentro de unos meses, ¿no? Con lo cual esto hay que hacerlo de forma sosegada. Por cierto, nosotros abrimos el mapa sanitario en la legislatura pasada. Esta no lo hemos abierto porque nos ha caído de lleno la pandemia, pero el mapa sanitario es una cosa que quiero que entiendan que es una cosa viva. El mapa sanitario se modifica si has invertido en carreteras. El mapa sanitario se modifica si has invertido en medios de transporte de otras características. El mapa sanitario se modifica con que las rutas de los autobuses, sin mejorar ninguna carretera, vayan en una dirección o vayan en otra. Es decir, todo eso modifica el mapa sanitario y, por lo tanto, es una cosa que a la pregunta que se podría hacer, ¿y con esto finaliza el trabajo en la comarca Sierra de San Pedro? No. Esto solo hace que empezar. Pero es una buena respuesta a las necesidades que tiene la población de aquella comarca. Buenos días. Quería saber si es significativo el coste económico que conlleva la implementación de este plan de mejora. Es significativo, claro. Poner una unidad medicalizada al año vale más de $500.000 de euros. Los incentivos que se tengan que realizar para las zonas de difícil cobertura supondrán lo que tengan que suponer. Evidentemente llevar la química seca y hacer la inversión en ecografía portátil en toda Extremadura va a costar un dinero en inversión, pero yo creo que estas de las cosas que venimos hablando hace mucho tiempo, y de las cosas que venimos hablando hace mucho tiempo es: este es el servicio extremeño de salud que necesitamos, y si este es el servicio extremeño de salud que necesitamos, tenemos que pagarlo. Que nos sale más caro que en una comunidad autónoma donde todo está en una única ciudad o donde la mayoría de la población está en una única ciudad, sí.
pero que sin duda ninguna esto es necesario invertir en ello, porque no es un gasto, es una inversión. ¿Es una inversión para que se desarrolle en nuestro pueblo? Sí, pero que esto va a costar pues alrededor entre 2 y 3 millones de euros las inversiones que se vayan a realizar para mejorar esta zona. Año, ¿eh? Sí, consejero. La unidad medicalizada llegará también en octubre con vocación de permanecer, de seguir. Claro, claro. Sí, hombre, uno no monta una unidad medicalizada para que... Si tenemos que esperar al mes de octubre es porque tenemos que hacerlo bien, tenemos que dimensionarla bien y tenemos que incluirla en el contrato del transporte sanitario terrestre, porque saben que en las unidades medicalizadas el personal contratado nuestro, del Servicio Extremeño de Salud, pero necesitan la unidad medicalizada para transportarse. Y esa unidad medicalizada formará parte, por eso decimos que será a partir de noviembre, porque es cuando caduca el pliego, cuando se tiene que renovar el pliego, mejor dicho, y en esa renovación del pliego es donde queremos incluir ya esa unidad medicalizada. ¿Cuál es la relación de las 3 zonas de salud o del área de salud con el Hospital de Portalegre? Pues mire ¿Existe usted, un convenio actual o no? No existe ningún convenio. Cuando apareció la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, todos los convenios que se hacían entre países pertenecientes a la Unión Europea desaparecieron. Sabe usted que, si no se lo refresco yo, había acuerdos de colaboración donde personas de Portugal venían a la asistencia fundamentalmente pediátrica y materno-infantil al área de salud de Badajoz. Bueno, aquí lo que planteamos es solicitar permiso al Ministerio de Sanidad español, solicitar permiso al Ministerio de Sanidad portugués. Con el Ministerio de Sanidad español lo he hablado y me consta que son proclives a ellos. Con la parte portuguesa no creo que tengamos problemas, pero si alguna de las pruebas de más complejidad, como puede ser un TAC, como puede ser una resonancia, como pueden ser pruebas que sean más complicadas y que se tengan que hacer en el ámbito de unas ciertas medidas de seguridad, pues porque se inyectan contrastes, se hacen otro tipo de pruebas, y esas se pueden hacer en el Hospital de Portalegre. El Hospital de Portalegre está a menos kilómetros que el Hospital de Cáceres. Habría que llegar a los acuerdos necesarios y habría que compensar al país vecino por la realización de esas pruebas en ese hospital. No sé si le he aclarado algo. Perdón, consejero, fechas. A mí solamente me ha quedado claro lo de la unidad medicalizada de emergencia en octubre-noviembre. El resto debemos entender que, como va por medio la campaña electoral, no sabemos... No, se lo voy a decir, hombre. Se lo voy a decir. Los terrenos para la ilisuperficie de Salorino, supongo que en esta semana saldrá la carta solicitándole los terrenos al alcalde y posteriormente, en cuanto los tengamos, construiremos la ilisuperficie. La unidad medicalizada sabe cuándo es. La radiología ya está digitalizada, con lo cual es inmediato que se haga el circuito. La química seca, ya hemos hablado con el equipo de atención primaria de Valencia de Alcántara y también tiene una implantación inmediata. Y la ecografía portátil depende de la llegada de los equipos ecógrafos portátiles que están dentro del plan de acción de atención primaria y que yo creo que en el plazo de unas semanas seremos capaces de recibirlos. La implantación, pues habrá que formar al personal y tener el soporte del hospital para ponerlo en marcha. El transporte sanitario terrestre es inmediato, las rutas singularizadas, esa no hay que esperar a nada, o sea, eso es una exigencia que le haremos a la empresa concesionaria del transporte sanitario terrestre en la organización de sus vías y ya están trabajando en admisión para hacer las agendas en que en un solo día puedan ser atendidos. Y también estamos haciendo ya el estudio de las consultas para desplazar a los especialistas e incrementar la cartera de telemedicina. No sé si ahora le he aclarado. El fisioterapeuta, en cuanto lo contratemos, pues estará allí dando sesiones de fisioterapia, sobre todo en las dolencias más frecuentes en la atención primaria de salud y que alivia una parte muy importante de las necesidades de rehabilitación. Sí. Ojalá estuviésemos así de médicos.
¿Más? ¿Más? Muchísimas gracias a todos y a todas.